En este ejercicio número 8 de la guía de movimiento circular uniformemente variado, lo que tenemos es una máquina centrífuga que gira con una velocidad angular de 2400 revoluciones por minuto, posee una velocidad tangencial en el extremo de sus brazos de 37,7 metros por segundo. En 10 segundos, la velocidad angular alcanza las 3000 RPM, revoluciones por minuto, con aceleración angular constante, por lo cual se está marcando que estoy en presencia de un movimiento circular uniformemente variado por el tema de la aceleración angular alfa, que es constante, y voy a tener que ver qué es lo que se cumple de todo esto. Vamos a empezar opción por opción, viendo si son verdaderas o no. En primer caso es A lo que pide. El radio de los brazos, en la opción A, de la centrífuga. Para sacar el radio de los brazos, vamos a considerar lo siguiente. La velocidad angular inicial está dada en RPM. Ya sabemos que RPM no es la unidad que debe tener la velocidad angular. Entonces, los 2400 revoluciones por minuto, lo vamos a indicar de esta manera, como rev sobre minuto, la vamos a multiplicar por dos fracciones de conversión. Una que va a convertir las revoluciones a radianes. Una revolución es igual a 2pi radianes, que sería toda la vuelta, y la otra fracción sería de esa manera. Con la primera fracción se cancelaría revolución con revolución y quedarían radianes sobre minuto, pero yo tengo que llegar a radianes sobre segundo. Entonces, para ello voy a hacer una nueva fracción de conversión, recordando que un minuto tiene 60 segundos. De esa manera, ahora sí, se cancelan los minutos con los minutos y queda el resultado en radianes por segundo. Si hago esta cuenta con la calculadora, el resultado va a ser de 251,33. Así que 251,33 radianes por segundo, o directamente 1 por segundo, según me convenga, será la velocidad angular que tenía al inicio la máquina centrífuga. Todavía no saqué ningún dato, pero solamente pasé el dato de la velocidad angular de RPM a radianes por segundo, que es el dato que tiene que tener, que es la forma que tiene que tener. Dice que posee una velocidad tangencial en el extremo de su brazo de 37,7. O sea, que la velocidad tangencial, o velocidad lineal, es de 37,7 metros por segundo en el momento que tengo un omega de 251,33 radianes por segundo. De esta manera, yo ahora ya puedo conocer el radio aplicando la relación entre la velocidad lineal o tangencial, que es v, la velocidad angular omega, y el radio, la famosa fórmula del movimiento circular, que se puede aplicar tanto en el movimiento circular uniforme como en el uniformemente variado, que establece que v es igual a omega por r. En el uniforme, v es constante en módulo y omega también, el radio obviamente siempre es constante, y en el uniformemente variado, como en este caso, si bien v varía, omega también varía, y en cada instante se sigue cumpliendo esta igualdad. De aquí vamos a despejar el radio, lo cual logramos mandando la velocidad angular omega dividiendo, y queda que el radio es igual a v sobre omega, quedando entonces la velocidad lineal 37,7 metros por segundo dividido la velocidad angular 251,33 1 sobre segundo. Haciendo la cuenta va a terminar dando un resultado de 0,15 metros. Quien dice 0,15 metros está diciendo que el radio es de 15 centímetros y por lo tanto no coincide la opción A, que propone un radio de 20, así que bueno, esa no es. Con respecto a las unidades, aquí se cancelan los segundos. Vamos a seguir indagando en las otras opciones, como por ejemplo la segunda, que es la opción B.
dice que la aceleración centrípeta inicial es de 9.470 metros por segundo al cuadrado. O sea que me está pidiendo la aceleración centrípeta inicial. Ya sabemos que la aceleración centrípeta puede calcularse como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta fórmula la deducimos en el movimiento circular uniforme y me sirve para el circular uniformemente variado, con la única diferencia que en el circular uniforme B es constante, además de R, y por lo tanto A sub C es constante. En cambio en el MCV la velocidad va variando en cada instante, la velocidad tangencial, y por lo tanto también va a variar la aceleración centrípeta, pero esta fórmula es totalmente válida. Entonces tenemos la velocidad tangencial, que sería 37,7 metros por segundo, se eleva al cuadrado, tanto el 37,7 como la unidad, metro por segundo, también se eleva al cuadrado, y queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, dividido un radio que acabamos de ver que es de 0,15 metros. Ahora lo pongo en metro el radio, no en centímetro, para que haya una consistencia dimensional. Se cancela el metro con uno de los 2 metros de acá arriba, y de esa manera vamos a arribar al resultado de la aceleración centrípeta, que me da 9.475 metros sobre segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, como se dice verbalmente. Esa es la aceleración centrípeta, y vamos a considerar que esa es la respuesta correcta del ejercicio, porque si bien me dice 9.470, bueno, acá me han tomado solamente 3 cifras significativas, que serían el 9, el 4 y el 7, y la otra la han directamente truncado a 0. Si la redondeáramos sería 9.480, pero es aceptable, ¿eh? De todas maneras hay una diferencia menor al 1% entre estos dos valores. Recordemos que el 1% de esta cantidad es correr la coma 2 lugares, de acá hasta acá sería 94 unidades, así que si nuestro resultado difiere menos del 1%, o sea, si nuestra aceleración difiere menos de 94, y vemos que difiere apenas en 5, 9.470 a 9.475, 5 es mucho menos que 94 unidades, entonces está más que aceptable el error. Por lo tanto, esta va a ser la verdadera, la correcta. Y finalmente vamos a demostrar que la única opción correcta y todas las demás son falsas, por lo tanto es la opción que vamos a terminar marcando en el ejercicio. Vamos a pasar ahora a demostrar que las otras 3 opciones son falsas. En el caso de la C, la aceleración angular durante los 10 segundos indicados dice y propone un número. Bueno, recordemos que la aceleración angular se llama alfa. Recordemos que alfa, ¿qué es lo que es? La variación de la velocidad angular en un cierto intervalo de tiempo. Como la velocidad angular omega no es constante como lo era en el MCU, sino va variando a medida que pasa el tiempo, podemos decir que tomando la velocidad angular final y restándola de la velocidad angular inicial, que sería el delta omega, lo dividimos por el intervalo de tiempo y me va a dar la aceleración angular. Entonces tengo la velocidad angular final, que es, todavía no la he calculado y la voy a calcular acá como cálculo auxiliar, sería la velocidad angular final. Tengo que tomar el dato de los 3.000 RPM, porque dice que en 10 segundos alcanza una velocidad angular de 3.000 RPM. Entonces las 3.000 RPM las tengo que pasar a radianes sobre segundo, tal cual como lo hice con omega i. Entonces tengo el omega final, que está expresado como 3.000 RPM, entonces tengo 3.000 revoluciones por minuto. Al multiplicarlo por fracciones de conversión, como lo hicimos recién, una revolución son 2 pi radianes, ¿cierto? Con lo cual se nos va revolución con revolución, y luego tengo que 1 minuto es igual a 60 segundos, con lo cual se va minuto con el minuto. Resolviendo esa cuenta me va a dar una velocidad angular final de 314,16 radianes sobre segundo, que sería la unidad de la velocidad angular. Esta será el omega final. Con esto ya encontré el omega final. Entonces ahora hago el omega final, 314,16, menos el omega inicial, que lo tengo acá arriba, 251,33. Esa resta, como son 2 velocidades angulares,
va a quedar en la misma unidad 1 por segundo, y eso lo divido por el delta t. Como el delta t son 10 segundos, el intervalo de tiempo que pasa entre que la centrífuga pasa de tener 2400 a 3000 RPM, entonces esto me va a quedar un valor de la aceleración angular de 6,283 por segundo al cuadrado, o radianes por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración angular alfa. Y como vemos, no es correcta porque en el ejercicio me decía exactamente la mitad de esto, o sea, 3,14 radianes por segundo al cuadrado, y acá me dio el doble a mí de eso, 6,28 radianes por segundo al cuadrado, o 1 por segundo al cuadrado, que es lo mismo. En el ítem D tenemos que verificar ahora que la velocidad tangencial final, a ver si la velocidad tangencial final en el extremo de sus brazos es de 57,2 metros por segundo. Me está pidiendo la velocidad tangencial al final. Entonces, lo que vamos a hacer para este ítem D es aplicar la fórmula de que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Obviamente la velocidad final se tratará de la velocidad angular final por el radio. Entonces, la velocidad final angular ya la habíamos sacado anteriormente, acá recientemente, y vale 314,16, o sea, 314,16 radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo, tiene que ser igual, ese es omega final, multiplicado por el radio, que son 15 centímetros, y por lo tanto en metro 0,15 metros, va a dar un valor de 47,12 metros por segundo. 47,12 metros por segundo, esa será la velocidad tangencial final, y obviamente difiere del valor previsto en la guía, que dice 57,2, 10 más. Evidentemente acá tenemos que el 1% de esta cantidad es 0,47, así que ya son 10 unidades de diferencia entre 47 y 57, es mucho más que el 1%, por lo tanto no se toma como correcto, y de esta manera habríamos verificado que el D no es correcto. Vamos por último a la E. Me pide la aceleración tangencial durante los 10 segundos indicados. Para sacar la aceleración tangencial tenemos que ir a la fórmula de la misma. La aceleración tangencial A sub t es igual a la aceleración angular por el radio. Esta es una de las fórmulas que se desprenden del movimiento circular uniformemente variado. Y entonces la aceleración angular alfa, que es 6,283 radianes sobre segundo al cuadrado, o 1 sobre segundo al cuadrado, lo vamos a multiplicar ahora por el radio, que es 0,15 metros, y eso me va a dar una aceleración tangencial supuesta constante durante esos 10 segundos de 0,942, y la unidad obviamente quedará metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la componente tangencial de la aceleración lineal, de la aceleración que se mide en metro por segundo al cuadrado, y obviamente tampoco coincide con el número que sale en la guía, que no es 0,942, sino 9,42. Por lo tanto, está en un lugar mal la coma, y esa también está incorrecta. Con lo cual, la única respuesta correcta es la opción B, la aceleración centrípeta inicial. Bueno, para saber resolver entonces, resumiendo este tipo de ejercicios, hay que manejar bien todos los conceptos de movimiento circular uniformemente variado, de relaciones entre velocidades angulares y velocidades tangenciales. Siempre la fórmula es B igual a omega por R. Si estoy en el inicio, B inicial, omega inicial por R. Si estoy al final, velocidad final igual a omega final por R. Y además la aceleración centrípeta en cada instante depende de la velocidad. Si tengo la velocidad inicial, al cuadrado sobre R tendré la aceleración centrípeta inicial. Si tengo la velocidad final, al cuadrado sobre R tendré la aceleración centrípeta final, obviamente. Y bueno, lo básico que es en el movimiento circular uniformemente variado, el hecho de la existencia de una aceleración angular
que es la variación de la velocidad angular en el tiempo, que es constante la alfa en este mcv. Omega final menos omega inicial sobre delta t. Saber pasar los RPM a radianes por segundo, que es la verdadera unidad de omega, y no reemplazar omega por RPMs, porque los omegas no se miden en RPM. Y por último, la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Recuerde el alumno la relación que hay entre arco, ángulo y radio. Recuerden cómo el arco era igual al ángulo en radianes multiplicado por el radio. La velocidad sobre el arco era igual a la velocidad angular por el radio. Y la aceleración sobre el arco, o aceleración tangencial, es igual a la aceleración angular por el radio. Esas tres fórmulas son como mellizas, son iguales, similares. Siempre la magnitud angular por el radio da la magnitud lineal. Ángulo por radio da arco, medido en metro. Ángulo en radianes. Por radio en metro da arco en metro. Velocidad angular por radio da velocidad tangencial. Y aceleración angular por radio da aceleración tangencial. Bueno, esto sería todo en cuanto al ejercicio 8.